buenos días a todas y a todos. Antes de nada, sumarme a las palabras del profesor José Pernas de agradecimiento por todos los que han intervenido en la coordinación, los ponentes por haber aceptado la invitación de estar aquí hoy. Damos paso entonces a la segunda mesa sobre regulación de ecodiseño y productos textiles, y para hablar de este tema pues tengo a dos magníficas ponentes. Por una parte tengo a Gemma Patón, que es catedrática de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad de Castilla-La Mancha, que es miembro del Consejo Asesor de Economía Circular del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico y pues que cuenta con una consolidadísima trayectoria científica de más de 20 años de experiencia en temas de tributación ambiental y que abarca pues publicaciones, proyectos, participaciones en congresos, tanto a nivel nacional como internacional. Y, por otro lado, desde una perspectiva un poquito más en el ámbito privado del ejercicio, tengo a Loia López, que es abogada en Terraqui, es licenciada en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela, tiene un máster en Derecho Ambiental por la Universidad Rovira y Virgili y pues, a lo largo de estos años ha colaborado y prestado asesoramiento jurídico a diferentes entidades en materia de derecho ambiental. Y también pues ha colaborado como profesora, ¿no?, asociada en la Universidad de Rovira y Virgili. Y finalmente intervendré yo de manera muy rápida porque yo sí que me voy a cortar mucho. Algunos ya me conocéis, yo soy Ciar Sobrino, soy investigadora postdoctoral aquí en la Universidad de La Coruña en temas también de derecho ambiental. Y sin más dilación, pues le concedo la palabra a Gemma cuando quieras. Muchas gracias, Iciar. Muy buenos días a todos. Expresarles pues mi satisfacción por estar aquí en este foro en la mañana de hoy. Realmente, y agradecer a la invitación de José Pernas, puesto que que desarrolla una ingente labor de organización de foros y debates para estimular el análisis y la discusión acerca de mejorar pues todo lo que es los aspectos regulatorios en materia de economía circular. Y también agradecer a todas las entidades patrocinadoras por el evento, creo que la organización es excepcional. Y también quería decir que agradezco especialmente la invitación porque, aquí vamos a hablar hoy de cómo establecer medidas para la reutilización o prolongar el uso en vida útil de los productos textiles y con ello pues tengo que agradecer que me sacan de mi zona de confort, que es la tasa local de residuos en los últimos tiempos, de manera que estoy especialmente motivada hoy, ¿no? Bien, pues si me permiten voy a, como San Lázaro, levántate y ando para usar la presentación que les he traído un poco para que sea un poco más dinámica mi intervención. Miren, cuando hablamos de instrumentos financieros y tributarios para incentivar la reutilización de los textiles, realmente es un tema en el que tenemos que diferenciar lo que es las medidas, por un lado financieras, es decir, el apoyo, la ayuda a través de las subvenciones que se ha producido fundamentalmente a través del contexto de los ERTES, de los PERTES y en concreto del PERTE en materia textil, que ha venido, digamos, pues a intentar mejorar cuáles son los procesos de gestión de textiles en el sector industrial. Nuestro sector industrial en materia textil, ustedes bien lo saben, como vino siendo bastante golpeado a partir de finales de los años 80-90 por toda la introducción de la industria china, y esto ha conducido pues a una crisis en el sector en el que, no tanto en el área territorial donde estamos hablando, ¿no?, donde hemos visto cómo ha crecido de una forma más que exponencial, pues en Arteixo, ¿no?, toda esa industria que bien sabemos se ha internacionalizado. A través de este PERTE textil hay que decir que sí que es cierto que después fue dotado financieramente con un presupuesto menor del que inicialmente había sido establecido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, pero efectivamente esto pues ha concatenado un importante impulso al sector. Desde el punto de vista financiero es el gran exponente. Desde el punto de vista tributario tenemos que decir que
estamos en proceso, estamos digamos, en el inicio del proceso de la adopción de medidas y de hecho, puedo señalar pues, cómo se están produciendo trabajos internos en el Ministerio de Transición Ecológica, donde se está trabajando en proponer nuevas medidas incentivadoras desde el punto de vista fiscal, y es aquí donde se está trabajando pues con el caballo de batalla que siempre es para el MITER el que le acepte propuestas el Ministerio de Hacienda, porque cuando estamos hablando de incentivar estamos hablando de mermas recaudatorias en impuestos, ¿de acuerdo? Entonces, si comprenden, esa es la discusión siempre a la hora de que se acepten propuestas en el ámbito de la incentivación de la economía circular desde el punto de vista de la tributación. Sí que es cierto que la entrada en vigor, como ya se ha dicho, de la obligación separada de residuos textiles a partir de este año conlleva un impacto en el aumento de los costes a la hora de la gestión de los residuos. De manera que eso lo que va a conllevar también es que la contabilidad de los costes a nivel de la tasa local de residuos aumenten, y de manera que la base de reparto que después haya de ser trasladada a la tasa local de residuos, ¿no? Bueno, les decía que hoy no venía a hablar de la tasa, pero en fin, esto ya es de formación profesional, ¿no? Bueno, pues lógicamente va a hacer que aumenten los costes y, como les digo, pues también la base de reparto en el traslado del cómputo de los costes totales que han de distribuirse en el conjunto de los ciudadanos que después van a ser los contribuyentes en la tasa. Pero centrándonos más en propuestas, es decir, qué es lo que se puede hacer desde el punto de vista fiscal para promover la reutilización o la prolongación de la vida útil de los productos textiles. Realmente aquí tenemos que fijarnos en las experiencias de derecho comparado, puesto que países como Suecia o Bélgica son, digamos, los adalides en estas cuestiones y los que han demostrado que esos incentivos fiscales están funcionando razonablemente bien. En esto de los estudios de la optimización tributaria y de ver cuál es la relación de eficiencia que tiene un incentivo tributario, pues los estudios no son muchos, pero sí que es cierto que se ha percibido un cambio en los hábitos o en los patrones de consumo que han de ser, lógicamente, relacionables con la regulación de esos incentivos tributarios. Desde este punto de vista, tenemos que partir de que a la hora de realizar propuestas de lege ferenda en el ámbito tributario, digamos, tenemos que revisar primero cuál es el marco fiscal en el que nos situamos. En principio, en cuanto a las entregas de bienes de ropa usada, realmente, pues lo que es tipo cero de IVA, prácticamente sería una medida enlazable a lo que son, pues a una medida que ya existe en el ámbito de la Ley 722, donde se establece la donación de bienes, pero claro, como ya sabemos, dirigido al sector HoReCa y reducido solo a lo que son entidades receptoras en el marco de la Ley 49 de 2002. Por tanto, entidades o fundaciones sin ánimo de lucro o en régimen de mecenazgo. Por otro lado, tenemos propuestas en el ámbito, y yo creo que estas son las más consistentes, ¿no?, de la aplicabilidad del régimen especial de IVA para la ropa usada, ¿no? Esa es una de las opciones que podríamos intentar proponer. Actualmente en el IVA solo existe un régimen especial, el REBU, para bienes usados, pero que únicamente es aplicable en materia de objetos de arte o de antigüedad, de manera que pues está bastante limitado. Y finalmente también querría al menos darles unas pinceladas de la otra cara de la moneda, es decir, de la imposición, es decir, de la tributación para luchar contra todo el efecto de la fast fashion, de la moda rápida, ultra rápida, de la que pues se ha convertido, digamos, en un objeto de lucha, ¿no?, desde el punto de vista también de la tributación. Bien, la aplicación, como les decía, la medida, digamos, más contundente es la
incentivación de la utilización o la reutilización de los productos textiles a partir de la fijación de tipos reducidos de IVA, ¿no? Digamos, pasar al 10 o al 4% en nuestro caso, que en este caso, bueno, la directiva de IVA puede, es decir, hay marco, no hay necesidad de regular ninguna modificación normativa, sino simplemente lo que habría que hacer es solicitar una autorización al Consejo de la Unión Europea para permitir, para que se autorice desde las instancias comunitarias la aplicación de ese tipo reducido de IVA. ¿De acuerdo? Actualmente, lo que son las categorías del artículo 106 y el anexo cuarto de la directiva lo permite, la aplicación de ese tipo reducido en cuanto a lo que es reparación de bicicletas, calzado y artículos de cuero y prendas de vestir. Por tanto, solo tendría que tramitarse, digamos, en este sentido, la solicitud, la autorización a las instancias comunitarias. ¿Cuál es aquí en este caso? Bueno, la finalidad, lógicamente, es una finalidad de interés público, como decimos, inserto dentro de lo que es la estrategia de economía circular, incentivar lo que es la reparación frente al reemplazo de los bienes y, además, reducimos la generación de residuos y ligado a toda esa estrategia, como digo, de fomento de la economía circular. Es una medida jurídica viable, legítima y que se alinea, bueno, pues a todo lo que es la estrategia de la Ley 722. Desde ese punto de vista, además, tenemos que tener en cuenta las experiencias de derecho comparado, es decir, nos apoya los buenos datos que ha arrojado pues, en materia de incluso ya no solo de cambios en los hábitos de consumo, los patrones de consumo que se han producido en países, como digo, como Suecia, donde se está aplicando desde el año 2017, se está aplicando un tipo de IVA reducido del 12% para reparaciones, entre ellas de calzado y ropa, además de bicicletas, como digo, dentro de la categoría que el artículo 106 y el anexo cuarto de la directiva permite. Y esto, además, viene ligado a determinadas deducciones en el IRPF del 50% por la mano de obra, ¿no? Para pequeñas empresas que se dedican a la reparación de productos textiles. En el caso de Bélgica también se aplica un tipo reducido del 6% o en el caso de Francia para exenciones para ventas de bienes usados, también con destino a entidades sociales. Y como digo, esta es una medida, los tipos reducidos de IVA, complementado por los incentivos o las deducciones en el IRPF por los costes de separación, ¿no? Como una medida complementaria. En este caso, también nos encontramos experiencias comparadas de las que podemos aprender, por su buen comportamiento, en el caso de Suecia o Austria. ¿De acuerdo? Bueno. Estas medidas fiscales han tenido un impacto, pero ya no solo en materia de los cambios de hábitos en el comportamiento, en la conducta, es decir, de una mayor demanda de los consumidores a la hora de utilizar servicios de reparación de sus prendas de vestir o del reuso de esas prendas, ¿no? Sino que además ha sido una política fiscal que ha tenido efectos positivos en materia económica y social. Desde el punto de vista económico, ha ayudado a formalizar estos sectores, que como digo, son sectores que tienen un pequeño espacio en el PIB de la economía y que normalmente están dentro de lo que llamamos economía sumergida, digamos, no están formalizados, ¿no? En nuestra economía. Entonces, esto ha colaborado en una mayor formalización en este sentido. Por otro lado, además, tiene unos claros efectos sociales, puesto que permite una mayor accesibilidad a servicios, digamos, de menor coste final para las rentas medias y bajas, efectivamente. En cuanto a los efectos en materia de pérdida recaudatoria que podrían contener estos incentivos fiscales, lógicamente, como digo, no suponen un gran confrontamiento en términos de Ministerio de Hacienda, Ministerio de Transición Ecológica, puesto que o no deberían suponerlo, ¿no? Porque realmente supone
representatividad menor en la base imponible total que se recauda en el IVA por este sector. Además, hay que pensar también que esa pérdida recaudatoria pudiera tener un efecto compensatorio, al menos a medio plazo, derivado del aumento de la demanda formalizada que se podría encontrar de esos productos realmente, porque y esto la experiencia propia lo dice, ¿no? Uno va a intentar reparar un bolso, intentar reparar, a mí me ha pasado hace unos días, una mochila y no encuentra un negocio donde a uno digamos, correspondan con esa demanda, ¿no? Es difícil a veces encontrar un negocio cercano al lugar donde tú vives y que puedas obtener recompensa a tu demanda, ¿no? Y esto por el lado más bien, digo, del incentivo fiscal. Ahora vamos a ver, bueno, del otro lado, ¿no? Es decir, la utilización de la tributación para luchar contra los efectos de la fast fashion, ¿no? Bueno, ¿por qué luchamos aquí? Bueno, ya se han dado los datos, el profesor José Pernas además ya lo ha facilitado, cómo tenemos una generación de esta medida en torno a los 12 kilos de residuos textiles persona por año, además, en Europa, y además lo más importante es que apenas se recicla el 1%, ¿no? Las marcas de productos sostenibles cada vez van avanzando más, ¿no? Productos sostenibles en el sentido que ya incorporan pieles, materiales distintos de elaboración de sus productos a través de productos que son reciclados, pero poco a poco se va avanzando en ese terreno. En este caso, bueno, ¿cómo se ha luchado contra este fenómeno de la fast fashion? Bueno, en primer lugar, se han eliminado lo que son las exenciones a las pequeñas importaciones, sobre todo de prendas de vestir, y que afectó, bueno, a partir del año 2021, bueno, pues las entradas de bienes de menores de 22 euros no pagaban IVA, ¿no? Afectó fundamentalmente a Shein, Temu, todas estas marcas chinas que, bueno, pues de moda rápida, y a partir del 2021, bueno, pues ya pagan todas las importaciones a través de esa modificación que se produjo de la directiva de IVA en el año 2017. Perdón, 2017. Además, bueno, pues están todas esas acciones de la Unión Europea, digamos, ligadas del greenwashing, ¿no? La directiva greenwashing de 2024, que también, bueno, se ha aludido a ello. Digamos, son medidas complementarias a toda esta estrategia. Pero fundamentalmente donde nos vamos a encontrar un ejemplo en derecho comparado en esta materia es el impuesto francés, que prácticamente se le ha dado luz verde en el mes de junio pasado por el Senado francés, y es el denominado en la ley anti-fast fashion, precisamente. Este es un impuesto de carácter ambiental directamente creado, ¿no? Es un impuesto ambiental porque es una figura tributaria nueva creada al efecto de esa finalidad de luchar contra la moda ultra rápida. Bueno, ¿cómo se aplica o cómo se ha regulado este impuesto? ¿Cómo funcionaría? Bueno, se trata de una penalización económica, es decir, de aumentar el precio del producto a través de la aplicación de un impuesto específico, en este caso, y que por cada prenda vendida, bueno, pues haya aumentos que ya se prevé de forma progresiva hasta el año 2030 en función del impacto ambiental del producto y del volumen de ventas. Es un sistema de penalización progresiva, es decir, hay una senda, a mi juicio, que puede ser positiva, aunque yo soy un poco descreída de esto de la imposición positiva. Me gusta más la vía del incentivo para generar mayores cambios en los patrones de conducta, pero efectivamente creo que puede ser al menos alentador, ¿no? El establecer ya una senda de aumentos de tipos progresivo, aunque, bueno, también lo que se está manejando en este caso es ese aumento progresivo que ya se propuso en el año 2022, efectivamente, para el diseño del impuesto sobre vertidos, ¿de acuerdo?, pero que no se adoptó
no se adoptó en ese caso por la normativa del legislador estatal y que, sin embargo, bueno, pues, se está proponiendo ahora internamente como una medida de revisión en la normativa del impuesto sobre vertidos. Bien, como les decía, bueno, pues el impuesto francés lo que hace es generar un sistema de bonus-malus, ¿no? Ese sistema de penalización progresiva en el que además bueno, va ligado a la aplicación de 5 euros por prenda de vestir, camisetas, vestidos, pantalones de bajo coste, y esa cifra aumenta hasta los 10 euros en 2030 de una manera progresiva. El aumento, además, dependerá del impacto ambiental que genere el producto y de las prácticas de cada empresa, lógicamente esto a través del etiquetado y de la, como saben, por la normativa de la directiva que debería incorporarse, y además no podrá superar el 50% del precio de venta del IVA, es decir, se pone un tope, lógicamente, para evitar, digamos, una sobreimposición en este caso. Además, medidas fiscales de este tipo, como vemos, también en la ley francesa se recogen o se combinan con medidas de carácter regulatorio. Y en este caso se incorpora una prohibición de publicidad, ¿vale? Se incorpora una medida de la prohibición de publicidad para las marcas consideradas de fast fashion, que no podrán hacer campañas publicitarias en Francia. Vamos a ver esto cómo lo articulan, porque yo todavía esto es lo que se propone en la ley y es lo que les estoy contando, pero hay que ver después la práctica de la implementación de esta medida. Y además se incorpora una obligación de transparencia. Las empresas deben ofrecer esa información clara y verificable sobre el impacto ambiental de sus productos en la línea también de la normativa europea, ¿no? De la directiva. Y esto también en línea con la exigencia de la trazabilidad del producto y del pasaporte digital, que después hablaremos. Bien, y vamos a ir finalizando porque ya me están dando el toque. Bueno, en cuanto a los efectos, finalmente, digamos un poco por concluir, los efectos de la combinación de estas medidas fiscales tienen que ir, como digo, de la mano de las medidas regulatorias, ¿no? Precisamente esta mesa de debate, además, está conformada precisamente así, es decir, proponemos medidas de incentivación desde el ámbito fiscal, ¿no? Y de lucha también contra prácticas que consideramos perniciosas en el ámbito de los productos textiles, pero por otro lado tenemos que acogernos a todo ese desarrollo del marco regulatorio que se nos viene, ¿no? Porque es una ingente normativa la que estamos obligados a incorporar. Bien, desde este punto de vista, la eliminación de las exenciones fiscales, como he dicho, bueno, pues lo que provocaría intuitivamente son efectos en materia de lograr mayor equilibrio, mayor igualdad en la competencia en el sector textil. Y por otro lado también obligaría a que las grandes plataformas internacionales pues replanteen sus estrategias de precios y también de logística, ¿no? En este sentido. Por otro lado, las reducciones en materia de IVA, las reducciones de tipos impositivos en servicios de reparación de productos textiles, bueno, lo que, como decía, puede revitalizar pequeños negocios y fomentar cambios en los hábitos de consumo. Y todas estas medidas, bueno, la posibilidad ahí está, también les he contado, de incorporar impuestos ambientales al modo de Francia para las marcas ultrarrápidas. Y a partir de 2026, además, hemos de tener en cuenta que, debido a esta normativa que viene de Europa, bueno, pues las marcas no podrán presentarse como neutras en carbono, es decir, todas habrían de tener una huella, salvo que haya pruebas verificables de que no es así. Y además pues no podrán ocultar información sobre la durabilidad y la posibilidad de reparar sus prendas. De manera que bueno, pues todo este conjunto de medidas regulatorias y fiscales, ¿no? Lo que persiguen es ese cambio de la lógica de la industria textil, es decir, que lo barato resulte de peor calidad, ¿no? Y que eso sea lo más atractivo para el consumidor, en lugar de la opción de la reparación, la reutilización o de la compra de la ropa de mayor calidad y que ésta se convierta, bueno, pues, a través de todas estas medidas en la opción más habitual para el consumidor. Es decir, guiar
guiar en las decisiones de consumo, también en las de producción, como vemos, por el otro lado, a través de los PERTEs, de las ayudas y subvenciones en apoyo a la industria textil, pero también por el lado del cambio en la demanda, ¿no? El cambio en la demanda, que yo creo que deberíamos replantearnos en general como una cuestión cultural, pero que debe también ser inducida a través de las medidas regulatorias y fiscales. Bien, nada más. Espero que haya respetado el tiempo lo suficiente y nada, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Gemma, por atenerte al limitado tiempo. Y Aloya, cuando quieras, 15 minutos también. Gracias. Vale, perfecto. Bueno, puedes ir empezando si Sí. quieres, que ahora de realización ya te ponen la diapositiva. No te Vale, preocupes. pues muchísimas gracias por invitarme a estar en esta sesión. Vine a otras ediciones de estas mismas jornadas sobre envases, y siempre fueron muy interesantes. Así que un placer de colaborar en estas y de poder explicar algo que para mí, por lo menos, resulta de interés y creo que tiene bastante impacto en el sector textil. No sé si... mira, he pasado muchísimas de golpe. Vale. Bien, yo voy a hablar del marco jurídico de los textiles de consumo no vendidos. Para intentar encuadrar esta cuestión y que se entienda un poquito de lo que voy a hablar, quisiera hacer una pequeña introducción sobre el momento en el que nos encontramos respecto al textil. Se han hablado a lo largo de la mañana de diversas normas, pero estas normas inciden sobre la industria textil de diferente manera. Tenemos la de la responsabilidad ampliada del productor, que se está regulando a nivel europeo y estatal, que esta incide en quién debe asumir el coste de la gestión final de los residuos textiles, explicado de una forma reducida, pero esto es lo que pretende, ¿no? Y por otra parte tenemos la normativa fiscal que se acaba de explicar, con la que se pretende desincentivar el consumo de moda rápida o incentivar prácticas de reparación. Y por otra parte tenemos la normativa de ecodiseño. Son normativas distintas que inciden en diferentes partes de la cadena de valor. La de ecodiseño es la que incide en cómo se deben diseñar las cosas. Solo si se cumple la normativa de ecodiseño se van a poder introducir en el mercado. Como se dijo ya anteriormente, esta normativa depende de la aprobación de normativas específicas de actos delegados que van a decir cómo se van a poder producir los bienes para poder ser introducidos en el mercado. Y esta normativa va a incidir también en el textil. Y se prevé aprobar pues, a partir de 2027, probablemente después de 2027, pero la idea es a partir de 2027. Y esta normativa sí que va a fijar aspectos relativos a, por ejemplo, cómo tiene que ser una prenda para poder ser reciclable, si puede introducir plástico proveniente de botellas, por ejemplo, y que esto incida en la reciclabilidad, o si tiene que introducir fibras recicladas y demás. Pero bien, esta normativa para el establecimiento de requisitos de ecodiseño introduce otra cuestión que no tiene que ver con el título de la norma, porque se habla normativa de reglamento de ecodiseño, de establecimiento de requisitos de ecodiseño. Pero hay un capítulo de la norma que nos habla de destrucción de productos, de la destrucción de productos no vendidos. Y esto tiene que ver con el ecodiseño en sentido amplio, ¿no? En cómo se conciben los negocios, pero no tanto en los actos delegados que se van a aprobar para regular características específicas de los productos, como pueden ser los textiles. Bien, establecida esta pequeña introducción para que se entienda por qué voy a hablar aquí de este marco de los productos de consumo no vendidos y en particular de los textiles, voy a empezar a exponer en qué consiste este nuevo marco. Partimos de una industria claramente insostenible, con un elevado impacto ambiental y que además se fundamenta en una lógica de usar y tirar exacerbada. Al final estamos teniendo productos que ni siquiera llegan a venderse al consumidor, que se quedan en los stocks y que se destruyen. Esto es en parte provocado también por esta aceptación de las devoluciones, muchas veces más allá del plazo legalmente establecido. Se permiten devoluciones incluso más allá de los 14 días que establece la norma en las devoluciones online, y por una industria que además parte de
de que la moda rápida, las diferentes... Ofrecer mucha ropa al mercado es lo que sostiene en buena parte a la industria del textil. Creo que no me estoy equivocando al decir esto. El otro día, intentando preparar esta jornada, vi que existen marcas que incluso proporcionan más de 50 temporadas, más de 50 diferentes tipos de temporadas a lo largo de un año, lo cual me sorprendió porque yo pensé que como mucho habría 6. De 50 no me lo esperaba. Pues bien, esta es la situación en la que la destrucción de productos de consumo, de textiles no vendidos, incide notablemente en el impacto ambiental de la huella que produce en nuestra sociedad, ¿no? Pues bien, como decía, el reglamento de ecodiseño, aunque está pensado para introducir requisitos específicos como cómo se deben diseñar los productos, introduce un capítulo 4 que se dedica a la destrucción de productos de consumo no vendidos. Este marco jurídico se introduce, en primer lugar, para tener información, porque hay muy poca información sobre qué cantidad de productos de textiles o de consumo en general son introducidos en el mercado, fabricados y finalmente destruidos antes de que lleguen a ser adquiridos realmente por los consumidores. Por otra parte, se pretende ofrecer información a los consumidores para que una vez sentado este marco del desastre ambiental que tenemos respecto a la destrucción, se puedan tomar decisiones de consumo más conscientes. Y por otra parte, se establecen medidas de derecho duro, digamos, ¿no?, para prohibir la destrucción de determinados productos, entre ellos productos de ropa y calzado. No textil en sentido amplio, porque es diferente, productos de ropa y calzado y complementos de vestir. Bien, para entender cómo aplica este marco hay que partir de las definiciones. En primer lugar, ¿qué es un producto de consumo? Pues es aquel que se suministra a una persona física en un ámbito distinto al de su actividad profesional, oficio o profesión, ¿no?, de su negocio. Producto no vendido incluye excedentes no vendidos, es decir, productos que se quedan en el stock de los distribuidores o de las empresas que van a vender estos productos a los consumidores, y también incluye las devoluciones, cuando se devuelve y finalmente esto acaba destruido. Y destrucción. A mí esto me pareció muy interesante porque muchas veces se habla de reciclaje como una alternativa sostenible para el textil, pero realmente la destrucción abarca el reciclaje. Comprende las últimas 3 fases de la jerarquía de residuos: reciclaje, valorización y eliminación. Siempre que hablemos de destrucción, estamos hablando tanto de reciclaje, valorización o eliminación. Y lo que pretende esta normativa es poner foco sobre qué productos de consumo no están siendo realmente reutilizados o preparados para reutilizar, que es parecido pero un poco diferente porque un producto reutilizado nunca pasa por un gestor de residuos y un producto preparado para reutilizar sí que pasa por una operación de clasificación que realizan los gestores de residuos. Vale, son 3 artículos y un anexo los que regulan esta prohibición de destrucción. El artículo 23 establece un principio general relacionado con la destrucción de productos de consumo no vendidos, entre los que incluiríamos el textil, ropa y calzado. Por otra parte, el artículo 24 establece una obligación de informar y el artículo 25 concreta la obligación de destrucción para determinados productos. 3 características comunes a estos artículos es que, salvo el 23, que sí que resulta de aplicación desde la aprobación del reglamento, que fue en el 2024, el resto de los dos artículos siguientes sí dependen de la aprobación de actos delegados y de ejecución que se van a aprobar próximamente. Y además contemplan una aplicación escalonada. No se aplican a todas las empresas, sino a las de mayor tamaño. El artículo 23 contiene un principio general que aplica a todas las empresas y a todos los productos para evitar la destrucción de productos de consumo no vendidos. Está formulado en términos amplios porque al final es adoptar las medidas que razonablemente se espere que eviten la destrucción de productos de consumo no vendidos. Pero lo dicho, es aplicable a todo tipo de empresas y ya es aplicable desde ya. Otra cuestión es cómo se vaya a controlar, porque la razonabilidad de las medidas es un término bastante amplio.
Por otra parte, tenemos la obligación de informar sobre no solo sobre la destrucción, sino el tratamiento o la gestión que se le da a los productos de consumo no vendidos. O sea, no solo se informa sobre si ha sido reciclado, reciclado, eliminado, sino que también hay que informar sobre el destino que se le ha dado a estos excedentes no vendidos. Hay que informar si ha sido preparado para reutilizar o si ha sido, pues ya, como lo he dicho, enviado a reciclaje o otras fórmulas de tratamiento. Se informa sobre las cantidades desechadas por tipo de producto en base a códigos arancelarios, se informa de los motivos del desecho y se informa del destino final, como decía, de a dónde se llevaron estos productos de consumo no vendidos. Y como decía, afecta a todos los productos que entran dentro del ámbito del reglamento. El reglamento dentro de su ámbito de aplicación es muy amplio, pero por ejemplo excluye medicamentos y excluye alimentos. Esto es una cuestión que, bueno, al final este marco se aplica a los que entran dentro del ámbito de aplicación del reglamento de ecodiseño. En todo caso, textiles sí que están dentro. Y ya resulta de aplicación aún no resulta de aplicación, perdón. La divulgación sobre destrucción de productos no vendidos entrará en aplicación el año que viene, porque se refiere a el primer ejercicio fiscal completo desde la entrada en vigor del reglamento. Entonces, a partir de entonces sí que ya es obligatorio divulgar esta información y aplica a las empresas de mayor tamaño, a las medianas empresas a partir de 2030 y a las empresas más grandes ya, como decía, a partir de este primer año fiscal completo en el que hubo esta obligación de informar. Ahora bien, depende de la aprobación de actos de ejecución la delimitación de cómo debe hacerse esta divulgación de información. Y de hecho, durante este verano se sometió a consulta pública el acto de ejecución que va a regular cómo va a ser el formulario para presentar esta información. Y entre las cuestiones que hay que indicar en el formulario están las medidas a adoptar para evitar la destrucción de productos de consumo no vendidos. Por otra parte, tenemos la prohibición de destruir productos de consumo no vendidos. Por ahora solo se aplica, según el reglamento de ecodiseño, a la ropa que aparece indicada en el anexo 6 del reglamento y al calzado, no a todos los textiles. Es decir, no aplica, por ejemplo, a los textiles del hogar como podrían ser sábanas, ¿no? Es diferente, solo aplica a ropa y complementos de vestir y calzado. Y esta obligación también es escalonada. A partir del 2026 aplicaría a las grandes empresas y 2030 medianas empresas. Microempresas quedarían excluidas. Un punto crucial de esta obligación son la determinación de las excepciones. Y esto depende de la aprobación de un acto delegado que va a establecer en qué casos concretos se va a permitir la destrucción de los productos textiles y de calzado no vendidos. También se sometió a consulta pública durante este verano cuáles son los hechos que motivan que se puedan destruir estos productos. Entre ellos, por ejemplo, la infracción de derechos de propiedad intelectual o, por ejemplo, que no se puedan retirar marcas del producto y que con ello se infrinja también la normativa de propiedad intelectual. Son excepciones que pueden hacer, desde luego, peligrar, ¿no?, esta prohibición de destrucción, porque si se conciben de un modo muy amplio, pues al final pueden dejar prácticamente vacío de contenido la prohibición de destrucción, pero a la vez también hacen que la aplicación de la normativa en determinados supuestos sea posible. Entre los puntos de excepción que permitirían exceptuar la prohibición de destrucción sería, por ejemplo, haber ofrecido los productos a una entidad de economía social, a dos entidades de economía social, y haberlo puesto en la página web de la empresa durante 8 semanas. Con esto se entiende que ya se ha hecho adoptando una medida razonable para evitar la destrucción. Esta es una pequeña introducción sobre las fechas clave. No me detendré muchísimo. Simplemente quisiera hacer hincapié en que la Ley de Residuos ya contiene una cláusula de prohibición de excedentes no vendidos, que es una cláusula que se incorpora en el artículo 18, entre muchas cuestiones, y que la verdad pasa muy desapercibida. Pero esta cláusula ya es plenamente aplicable y lo que nos dice es que queda prohibido la destrucción o eliminación mediante depósito en un vertedero de excedentes no vendidos de productos no perecederos. Con ello, productos no perecederos incluiríamos al textil.
es un ámbito más amplio que el del reglamento de ecodiseño, pues el reglamento de ecodiseño, como decía, por ahora se limita a calzado y complementos de vestir y ropa, y en cambio la ley de residuos sí que extiende, tiene un ámbito, pues como decía, más amplio. Y además el reglamento de ecodiseño en su exposición de motivos dice que en aquellos puntos en donde no se hayan incluido obligaciones de prohibición de destrucción en el reglamento de ecodiseño, los Estados miembros pueden mantener medidas más ambiciosas. Por tanto, esta medida considero que sigue siendo plenamente aplicable en España. Y es que además el proyecto de Real Decreto relativo al textil alude a este artículo 18.2 de la Ley de Residuos y alude a este artículo 18.2 de la Ley de Residuos, y también en cuanto a la divulgación de información que no se incluye en la Ley de Residuos, se remite al Reglamento de Economía Circular. Ya para finalizar, la prohibición de destrucción de residuos no textiles entiendo que significa un reto para la industria, pues van a tener que ajustar pues al final la cantidad de excedentes que se pueden permitir tener. Tendrán que optimizar estrategias de venta pues, para ajustar, por ejemplo, que al final haya menos devoluciones de productos de consumo no vendidos. Y entiendo que la ecomodulación de las cuotas de los sistemas de responsabilidad ampliada, es decir, lo que van a tener que pagar los productores para gestionar sus residuos, también podrían tener en cuenta criterios de diseño que mejoren la evitación de las prácticas de destrucción. Y como decía, para mí es esencial tener en cuenta el diferente alcance del reglamento de ecodiseño respecto a nuestra ley 7/2022, porque puede tener, tiene un alcance más amplio y entiendo que no debe pasar desadvertido. Y dicho esto, finalizo ya la intervención. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Aloia. Bueno, gracias a ambas por ajustaros también al tiempo, sí, no hay ningún problema. Eso sí, ahora voy a finalizar yo hablando, bueno, pues como ya nos adelantaba el profesor José Pernas, de una medida más concreta, que es el caso del pasaporte digital de producto. Voy a recoger un poco el testigo de la explicación de Aloia acerca del reglamento de ecodiseño. Eso sí, yo voy a evitar ya introducir más de lo mismo. Ya ha quedado bastante claro que se trata de un marco general, ¿vale? Es, digamos, como una estructura básica. Y la idea es bastante clara, que es convertir el ecodiseño en una condición de acceso al mercado europeo. Bien. No quiere ir. Ay, vale, perfecto. Gracias. Bueno, en este caso, como decía, otra de las medidas estrellas que nos trae este reglamento de ecodiseño, bueno, por llamarlo de alguna manera, es el pasaporte digital de producto, que se trata, bueno, digamos como un registro digital único de estos productos que van a entrar dentro del mercado europeo y, bueno, pues es garantizar, la idea principal es garantizar que se cumplen con esos requisitos de ecodiseño que, pues a través de esos actos delegados, como bien nos explicaba Aloia, se va a determinar para cada uno de los productos concretos. En la práctica, ¿esto qué va a suponer? Bueno, pues que los productos van a tener un DNI verde, ¿vale? Por llamarlo de alguna manera, que va a ser accesible para todos pues mediante básicamente un código QR o un enlace digital, ¿no? Y nos va a permitir conocer pues, esos datos clave de cada uno de los productos a lo largo de su ciclo de vida, ¿no? Tener una trazabilidad real, que es lo que se busca, que sea real de dichos productos. A mayores, eso sí, no se van a evitar, digamos, como esos complementos tradicionales de manuales de reparación, etiquetas y demás, porque ya el reglamento nos dice que serán complementarios. Cuando sea necesario, a mayores de este código, bueno, pues se seguirán utilizando esos manuales de reparación que todos tiramos a la basura cuando compramos una Philips o las etiquetas correspondientes. Bien. En cuanto a la regulación, dentro del reglamento, el marco jurídico del pasaporte lo tenemos principalmente en los artículos del 9 al 15 y en el anexo tercero, ¿vale? Que es la que básicamente nos define cuáles van a ser los requisitos técnicos que se van a pedir. Dejo claro desde ya que, como ya decíamos, el reglamento es una norma marco, ¿vale? No crea por sí mismo ese pasaporte, sino que nos da ese marco común, van a ser
va a ser la Comisión, a través de esos actos delegados, lo que va a determinar quién los necesita, con qué requisitos, cuándo y demás. Sí que es cierto que el textil está dentro, no dentrísimo, junto a el tema de los productos electrónicos, baterías y demás. Ahora también se está hablando de los juguetes. No sé si lo habéis visto, que ha habido un boom, sobre todo Shein, Temu y demás, que están viniendo juguetes con muchísimas sustancias tóxicas que están totalmente en contra de nuestra legislación actual. Cada acto delegado, por lo tanto, va a definir qué información se tiene que incluir en este pasaporte, también quién puede acceder, ¿vale? Porque va a ser una información escalonada, no todos vamos a tener acceso a la misma información, los consumidores pues, tendrán a una, fabricantes a otras, autoridades a otro tanto y demás. Y el reglamento también nos dice que en esos actos delegados se va a determinar si el producto será por modelo, por artículo concreto o por lote, ¿no? Pues modelo, aquellos productos que tengan las mismas especificaciones técnicas, los lotes, pues los que vengan de una fábrica concreta en un momento determinado, y por artículo, pues evidentemente se referiría a uno para, pues entendemos que evitar sobrecostes al ámbito empresarial. Bien. ¿Qué es y qué implicaciones tiene este pasaporte? Bueno, pues como ya adelantaba, el pasaporte es un repositorio de información que es estructurada. Tiene una identificación única, ¿vale? Cada uno va a tener un identificador único de producto y va a ser almacenado en un registro digital junto al resto de identificadores. El registro digital, este sí, va a estar creado por la Comisión. Entonces, el reglamento le dice que a más tardar tiene que estar activo el 19 de julio de 2026. A ver. Y, en principio, este identificador, ¿qué va a contener? Bueno, pues la composición de los materiales y sustancias preocupantes de estos productos, tema de eficiencia energética y huella de carbono, también información sobre reparabilidad, durabilidad y diversas actualizaciones de software en el caso de los productos de ese calibre. Por otra parte, como ya adelantaba, esta información tiene acceso, niveles de acceso diferenciados. Como ya os decía, consumidores van a ver datos básicos como la durabilidad o eficacia. Los recicladores o reparadores, información técnica más detallada para ver cómo van a poder aplicar esas técnicas de reciclado o de reciclaje. Y, por ejemplo, en el caso de las autoridades, pues les interesará temas de certificaciones, cumplimiento normativo y demás. Aclaro desde ya que en lo relativo a la aplicación del pasaporte no va a ser inmediato ni es universal, como ya adelantaba Loya, esto va a ir escalonado, va a depender de cada uno de estos actos delegados, se va a determinar grupo por grupo a ver qué productos se requieren y demás, porque también es cierto que el reglamento contempla que cuando haya productos que ya están sometidos a otro tipo de registro de información, no va a ser necesario, pues para evitar esos temas de duplicidad y de carga administrativa también en el ámbito empresarial. Insisto, este pasaporte va a afectar a todos los productos que entren dentro del mercado europeo, ¿vale? Que esto también es importante porque es también una medida, en cierta manera, para luchar esa fast fashion que nos viene sobre todo del ámbito asiático. Otra novedad clave dentro del pasaporte es la conexión que va a haber entre este registro, que como decía depende de la Comisión, donde van a estar los identificadores únicos, con los sistemas aduaneros, ¿vale? Entonces, las autoridades aduaneras van a tener acceso directo a ese registro a través del sistema de ventanilla única. La idea, facilitar el control transfronterizo cuando vienen de fuera, ¿no? Para facilitar que esos productos que están viniendo de fuera pues cumplen con esos requisitos ecológicos para poder comerciarse dentro de nuestro mercado europeo. Y ya para ir terminando, porque quiero dejar ese tiempo de preguntas final, tema de tecnología y operatividad dentro de esta medida. Bueno, como decía, el reglamento no impone una tecnología cerrada, ¿vale? Da como un marco general. Eso sí, nos dice que el sistema evidentemente tiene que ser interoperable para que todos podamos acceder a ello, pueda verdaderamente haber, digamos, como esa conexión. Tiene que estar descentralizado y evidentemente tiene que ser seguro.
es cierto que la Comisión Europea ha encargado, ¿vale?, a las organizaciones europeas de normalización que emitan o desarrollen una serie de estándares. Actualmente están trabajando en ello. Si entráis en la página, me parece que ya tienen colgados una serie de documentos, pero bueno, todavía están estudiándose y todavía requieren de aprobación. Pero bueno, que está ahí el trabajo, ¿no? Eso sí, todos estos datos se van a tener que consultar siempre pues, mediante códigos QR, etiquetas RFID o enlaces a bases de datos y bueno, pues que sigan todas esas normas de estandarización que saldrán. Evidentemente, una de las prohibiciones que ya se contempla dentro del reglamento es que, bajo ningún concepto, estos pasaportes pueden incluir datos de carácter personal de los consumidores ni de ningún tipo y la existencia de del acceso, digamos, como restringido para cada uno de los roles que tengamos, también pues, contempla la protección de esos derechos de propiedad intelectual, ¿no? Finalmente, también decir que la Comisión, aparte de ese registro único, va a tener que crear y mantener un portal web para, bueno, digamos como que sea fácil y accesible para el público en general, donde también vamos a obtener información sobre bueno, pues esos productos que sean sometidos al pasaporte. Eso sí, finalmente había puesto aquí un vídeo para que vierais un ejemplo de cómo podría ser un pasaporte de este carácter, pero bueno, pues se metió mal y no se puede. Si tenéis interés, eso sí, lo hacéis llegar a la FEGAMP y la FEGAMP os remitiría mi presentación sin ningún tipo de problema. Dicho esto y concluyendo ya esta breve presentación, simplemente que sepáis que el pasaporte digital de producto es una de las novedades, creo, más top dentro de las que va a haber dentro del reglamento. Creo que bien implementado, que ya digo, existen sus dudas también dentro de la propia comisión. El año pasado asistí a una conferencia que daban desde el Joint Research Center diciendo que uno de los problemas más grandes que veían de esto era la interoperabilidad. Va a ser un poco complicado, ¿no?, todo lo que se requiere, pero bueno, si ya hay ánimo y hay voluntad, yo creo que de alguna manera lo podemos conseguir, sobre todo en el ámbito textil, que creo que es uno de los que más le preocupan a la comisión. Así que nada, muchísimas gracias por vuestro tiempo. Bueno, vuelvo al rol de moderación. Eso sí, si alguien tiene alguna cuestión, pues adelante, estos últimos 5 minutillos. Ha quedado todo clarísimo, por lo que veo. ¿No? Ah, mira, por allí. Bueno, agradecer a todos los ponentes y sobre todo el kit de la cuestión para mí es un poco, que se tocó un poco y quizá la pregunta ha ido a cómo enlaza sobre todo con los datos de, bueno, el Real Decreto, el borrador del Real Decreto. Hay una parte que creo que es una deficiencia que es el cálculo. Bueno, se filtró por ahí el número de unidades, que siempre es el kit de la cuestión. Entonces, si veis que a nivel de ese pasaporte digital, quizá no sé si estará vinculado o no ese cálculo del número, que yo creo que es un punto de partida básico para cualquier gestión de residuos, pero bueno, en cualquier flujo es saber cuánto tenemos que gestionar de partida, es decir, cuánto es el producto base, cuánto se puede convertir en residuo, y yo creo que tanto el Real Decreto adolece de esa parte o de esa búsqueda de información, y muchas veces, bueno, me parece que en todos otros sistemas más avanzados de otros países nórdicos que se dan por ahí, y que pueda afectar también, evidentemente, pues a la ley francesa, pues esa ausencia del dato inicial. Y no sé cómo lo veis en general, vinculada a la ausencia, quizá no ser tan ambiciosos en buscar ese dato siempre. Bueno, no sé si alguna de las dos queréis hacer alguna reflexión. Claro, entiendo que te refieres respecto a la introducción de productos que se realizan en el mercado, ¿no? Yo entiendo que para eso va a depender más de la información que dan los productores en el registro que del propio pasaporte. Sí que para los gestores de residuos el pasaporte tiene interés porque, por ejemplo, puede haber sustancias que dificulten el reciclaje y esta información sí que puede vincularse al pasaporte. Pero de momento y desde luego los primeros años va a depender mucho de lo que los productores declaren en el registro. No creo que haya un sistema tecnológico que permita por ahora comprobar la veracidad de lo declarado.
Esa es mi... A ver, en cuanto a lo que son los importadores, en la declaración de aduanas, al declarar el valor en aduana, realmente, bueno, pues ahí tienen que declarar la categoría por la nomenclatura de la sustancia. Por tanto, la sustancia, en este caso del producto textil, es evidente que es ahí donde tienen que manejarlo. Luego, cuando se trate de algún producto tipo de complemento de moda, etcétera, que utilicen plásticos, además están obligados al registro y a la declaración en aduana también de si ese plástico es o no es reciclado, ¿no? Es decir, a declarar el origen del plástico, con lo cual también eso es una información muy relevante a efectos tributarios, pero que lógicamente sirve de vía de trasvase para luego la localización y la trazabilidad del material en el pasaporte digital europeo, ¿no? Por tanto, lo que pasa es que, claro, estamos hablando de que el pasaporte es solo para el ámbito comunitario, es decir, el ámbito de la Unión Europea. Cuando hablamos de aduanas estamos refiriéndonos a productos que proceden de terceros países, con lo cual quiero decir, la información es bidireccional porque no es la misma exigida, porque en aduana solo vamos a tener la información del valor en aduana que se exige para los aranceles aduaneros, claro está, ¿vale? No sé si hay alguna otra cuestión. Mira, por allá y por aquí delante. Bueno, muchísimas gracias por las intervenciones. Una cuestión que ayer nos surgía, ¿no? Y era el tema de la destrucción de productos no vendidos. Establece una serie de exenciones. ¿Qué ocurriría con aquellos productos que están sujetos a esa propiedad industrial, no propiedad intelectual, que aquí en la directiva se establece como, o en el reglamento, perdón, como una exención? ¿Qué ocurriría? Porque se puede dar el caso y todos somos conscientes de que esa realidad puede llevar a que productos sujetos a propiedad industrial vean un resquicio de evitar el cumplimiento de esa regulación. Claro, vale, en primer lugar, quizás yo entiendo que un producto de consumo que va destinado a una persona física, no sé si está a lo mejor sometido a propiedad industrial, no lo sé, porque cuando define producto de consumo es eso, que lo delimita a las personas físicas. Eso ya es una delimitación importante. Y luego, por otra parte, en las excepciones que están aún configurándose, es cierto que se menciona la propiedad intelectual, pero luego hay alguna un poco abierta que dice cuando no se puede comercializar porque incumple la normativa. Pues ahí yo entiendo que por esa vía quizás sí que se podría justificar que incumple la normativa porque incumple la normativa de propiedad industrial. Yo entiendo que quizás esa sería la vía de encaje, pero partiendo de un análisis de un proyecto de acto delegado que aún no está aprobado y que veremos los términos en los que se aprueban. Bueno, muchas gracias por las cuestiones. Ya tenemos que ir cortando y bueno, tenéis ahora una pausa café que os invito a debatir con los ponentes en la medida que ellos tengan disponibilidad. Muchas gracias.